¿Qué tal, amigos de Acento? Buenos días. Pues nos encontramos una amiga de Tizayuca que está haciendo una importante noticia en todo el estado de Hidalgo y que seguramente en los próximos meses todavía va a ser más noticia. Agradecemos muchísimo la oportunidad que nos da de entrevistar a Susana Ángeles, aquí en tu casa en Tizayuca. Pues hay muchísimas cosas de qué hablar y bienvenida. Gracias, Pepe. A mí me da mucho gusto que vengan por acá, justo hoy que estamos en un negocio local. Esperamos pasar un ratito agradable. Claro que sí. Y pues, entrando en materia, una de las cosas que, que cuando alguien empieza a ser mencionado para otro tipo de cargos, siempre va a salir la referencia que ya ocupó un cargo, que hizo tal o cual cosa. Tú fuiste presidenta precisamente aquí en Tizayuca. ¿Cómo consideras que fue el antes, cuando llegas, que además es el gobierno de alternancia aquí en Tizayuca, y cómo dejas tú Tizayuca, o así que una vez que sales del pueblo, hubo un cambio? ¿Qué hiciste? Platícanos. Sí, gracias. Pues mira, Tizayuca está transformado. Yo te quiero platicar sobre dos aspectos que para la gente son muy importantes, son prioritarios, y esos serían los de la seguridad pública y el tema de las obras. En seguridad pública me gustaría empezar por contarte y contarles lo que hoy hay, y luego pues hacer notar que de eso ya existía y que no existía. Quiero decirte que en el municipio de Tizayuca se homologaron los salarios como parte de una política de dignificación del trabajo policial. Actualmente Tizayuca está entre los mejores municipios del estado, los que pagan mejor a los policías. En su momento estuvo en primer lugar y además es uno de los contaditos, Pepe, que ya tienen seguridad social. Empiezo con esto porque la seguridad pública es proveída por personas. Quienes finalmente están en la calle atendiendo la emergencia son las mujeres y los hombres policías. Y cuando llegamos aquí en el año 2020, veíamos una policía pues muy desmoralizada, sin uniformes dignos para poder hacer su trabajo, una completa escasez y deficiencia del parque vehicular y mucha corrupción. Entonces, en seguridad pública hoy hay policías con condiciones dignas de trabajo, hay una mayor cantidad de policías de las que existían cuando recién llegamos aquí, hay parque vehicular, claro, todavía resulta insuficiente dado el tamaño de la población. Pero estamos hablando que si hoy existen alrededor de unas 80 unidades entre vehículos y motopatrullas, pues quizás hacen falta 20 más, pero no partimos de lo que sí partimos en el año 2020, que eran 15 unidades destartaladas, sin buena capacidad de operación, sin controles incluso en el consumo de la gasolina. Además de eso, quiero compartirte que por mi formación, soy politóloga, somos colegas, politólogos. Lo que hicimos al inicio de la administración fue buscar las mejores prácticas a nivel país y fuimos a la Ciudad de México y encontramos ahí el que había que fortalecer las capacidades de investigación. Fuimos a Nezahualcóyotl y aprendimos de ahí el tema de la territorialización, hacer sectores para que los tiempos de respuesta fueran más rápidos. Fuimos también a Nuevo León y aprendimos de ahí la importancia de invertir en videocámaras de vigilancia en un C2 y aprendimos también de ahí los beneficios que tiene para la ciudadanía la justicia cívica, que es un modelo en el que se pretende resolver los conflictos vecinales antes de que escalen a conflictos con violencia. Entonces, se creó el primer centro de justicia cívica en el estado de Hidalgo. Hoy opera en Haciendas de Tizayuca, en un lugar que antes estaba abandonado, vandalizado, lo cual tiene también la ventaja de que a partir de ahí hay muchísima más vigilancia. Existe eso, existe también un fortalecimiento ahora a la prevención social de la violencia y de la delincuencia, que es algo que actualmente está muy alineado con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum. No se trata solamente de atender el delito cuando ocurre, sino de
tratar de evitar que suceda. Y en ese sentido se hizo una mayor contratación de personas y se hicieron unas nuevas instalaciones en otro espacio que estaba igualmente vandalizado, que había sido antes un CDC. En este caso, en la colonia del Cid, que tiene linderos con el Estado de México. Entonces tiene también la virtud de que ya toda la comunidad del Cid pues tiene mayor presencia disuasiva de seguridad pública. Y eso solo por mencionarte algunas cosas del tema, a mí me gusta mucho en lo particular. Es uno de los que más fortalecimos con inversión en videocámaras de vigilancia en puntos estratégicos, entradas y salidas del municipio, como te decía, la dignificación salarial, la creación también del área de análisis e investigación. Teníamos pocos recursos, pero teníamos mucha imaginación. Invité a colaborar a algunos amigos también egresados de la universidad y con eso creamos un software en el cual podíamos dar seguimiento semana por semana a la incidencia delictiva por sector. Entonces eso nos permitió también eficientar los recursos y yo te podría decir con total certeza, Pepe, que si bien se enfrentan desafíos, hoy la Policía Municipal de Tizayuca es una de las que tienen mayor fortaleza institucional en el estado de Hidalgo. Y comparado con lo que teníamos, que era una policía de pueblito, sin un reglamento de tránsito, con dichos sostenidos por los policías de que les cobraban por utilizar la patrulla, por ejemplo, o que tenían que extorsionar a la gente para cumplir con cuotas, la verdad es que el giro ha sido de 360 grados. Hay retos, por supuesto que los hay, pero yo puedo compartir que una de las áreas que más se favorecieron fue la seguridad pública y eso ha permitido contener y disminuir la incidencia delictiva, aún con los desafíos que implica ser colindante con otra entidad federativa. Y en materia de obras públicas, bueno, pues hicimos todo un saneamiento de la hacienda pública municipal. Yo estoy muy orgullosa y les comparto que por una buena eficiencia recaudatoria, el dinero que manda la Federación ha estado incrementando año con año. Y eso se traduce en más servicios y más obras. En su momento, invertimos más de 100 millones de pesos en obras de pavimentación, drenajes, techumbres. Incluso hicimos programas sociales como el que se denominó Escuela Solidaria y Abierta en 2023, que fue recientemente galardonado por INAFED como una de las mejores prácticas a nivel nacional y que consistió en dotar de un cierto recurso económico a todas y cada una de las escuelas de Tizayuca para que en asambleas comunitarias, con padres de familia, con directivos y con alumnos pudieran decidir en qué obra o acción destinar esos recursos. Había una coparticipación por parte de ellas y de ellos, por ejemplo, en mano de obra, y de esa manera se mejoraron las condiciones de bienestar para todos los estudiantes. Pero en obra pública además se hicieron techumbres para también incentivar el deporte, en Atempa, en el CID, particularmente en zonas vulnerables. Y se hizo un rescate muy importante de espacios públicos, iniciando por embellecer y devolverle el orden, la limpieza, el aseo otra vez agradable el centro de Tizayuca, con el rescate de las calles en el kiosco principal, en la Plaza Himno Nacional, pero no solo eso, sino también el Jardín del Poeta, que ahorita si tienes tiempo te voy a enseñar también, está muy cerca de aquí, el Parque Armonía en Huitzila, y calles emblemáticas. Digo emblemáticas porque es por donde transita la mayor parte de la ciudadanía de Tizayuca. Hicimos, por ejemplo, la modernización del bulevar de acceso al Carmen, que es una vialidad que nos conecta con el Estado de México. Hicimos también el camino viejo al Carmen, que conecta una de nuestros fraccionamientos más poblados, que es Haciendas de Tizayuca, con este polo que está al norte de nuestro municipio de alta vulnerabilidad. También a través de gestiones logramos la modernización del acceso a Huitzila, que será sede próximamente de una estación del tren Alfa Pachuca. Y bueno, la joya de la corona, como se dice, pues fueron las gestiones que se realizaron con SEDATU para la construcción del complejo Colibrí y la nueva ciudad administrativa, que para quienes no... Es único en Hidalgo, ¿no? Es único en Hidalgo,
es un proyecto muy hermoso, ambos son, particularmente Complejo Colibrí es un espacio vivo que vino a complementar muy bien este rescate del espacio público de toda la zona centro, porque cuando hablo de que se le devolvió la dignidad, el orden, la limpieza, la buena imagen al municipio, no solo hablo de Plaza de Himno Nacional, sino de todo lo que está a su alrededor. Y Complejo Colibrí es un espacio en donde se pueden disfrutar clases de pintura, de ballet, que los salones están acondicionados, los que son para actividades dancísticas, con un piso adecuado para hacer esta actividad. Pero también se puede jugar básquetbol, se puede jugar voleibol, se puede estar afuera porque es un espacio muy bonito, muy agradable, leyendo un libro, tomando un lunch. Se puede ir a enseñar a los niños pequeños a andar en bicicleta, en patineta, en patines. Está abierto las 24 horas porque además tiene un modelo así, que la parte del espacio deportivo es de acceso libre todo el tiempo. Y te repito que es un espacio vivo que se nutre de la actividad diaria de cientos de familias. Un espacio árido, donde no había nada. En su momento se había dicho con promesas falsas, como siempre, que iba a alojar un espacio comercial de reubicación para comerciantes. Lo cierto es que nunca se vio un solo proyecto ejecutivo, un solo centavo de inversión, y hoy tenemos ese espacio que es único en el estado y es así como muy integral. Actividades artísticas, deportivas, de enseñanza, culturales. Y la nueva ciudad administrativa, que no sé si has tenido oportunidad de visitar, que por cierto vino a inaugurar. Me perdí, por cierto. Es muy grande. Sí, es muy grande, es muy grande. Es muy grande. Vino a inaugurar nuestro gobernador ya en los últimos días de cuando fue mi encargo como presidenta municipal, y que fue un proyecto pensado principalmente para la ciudadanía, que son los usuarios y las usuarias de estos servicios. Si bien es cierto que también todos los trabajadores, no la presidenta municipal, no el cabildo, sino todas las personas que trabajan en presidencia también, ya necesitaban condiciones más dignas de trabajo. Sí, conocí también la presidencia anterior y ya. Estaban en unas ratoneritas adentro, casi entre túneles, unos sobre otros. Ya el archivo no teníamos cómo acomodarlo y cumplir con la normatividad. Bueno, eso era una realidad que se necesitaba, pero sobre todo pensamos en las personas, las filas que se hacían para pagar el predial sin un espacio donde protegerse del sol. Y hoy Ciudad Administrativa es un espacio donde se cuenta con un auditorio, donde puede haber actividades también de enseñanza-aprendizaje, talleres. Hemos visto ahí suceder obras de teatro, conferencias. Cuenta con la primer librería del Fondo de Cultura Económica en el estado, está ahí en Ciudad Administrativa, y se ha convertido también muchas veces en un espacio de exposición de pintura al aire libre, es un espacio de encuentro, y me parece que en obra pública todo esto que te platico, sumado a la creación de alumbrados públicos, modernizó y consolidó a Tizayuca como una ciudad en crecimiento, ¿no? Creo que el cambio principal fue en ambas materias el pasar de una visión de un gobierno que se había pensado todavía para un pueblo pequeño, a una visión de un gobierno que empieza a tener las necesidades de una ciudad donde ya habitan miles de personas que vienen de distintos puntos de la República y del Estado y que tienen necesidades específicas de regularización, de obra pública, como te decía, y pues de seguridad. Y pues precisamente te conocí como diputada local, fue tu primer cargo, y luego presidenta municipal, actualmente estás como funcionaria federal. ¿Cuál ha sido, tú consideras la diferencia? Son tres cosas muy diferentes, ¿no? A pesar de que todo es relacionado con la administración, con la representación popular. Son papeles, son funciones diferentes. ¿Cómo puedes tú hacer una comparación de estos tres, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia en este devenir por tres diversas funciones? Tres diversas funciones. Bueno, pues muy enriquecedora, porque sin duda cada una de esas funciones tiene sus acentos y de todas he tenido grandes aprendizajes.
En el Poder Legislativo, bueno, pues las personas que somos diputadas, diputados, vamos a proponer reformas a las leyes existentes o de plano leyes nuevas. Pero también hay una facultad en el debate que se trata de exhortar a los poderes ejecutivos, a los gobiernos de los municipios, para que pongan atención en ciertas materias, y otra más que trata de hacer gestión para que ciertas obras ocurran o ciertas atenciones se brinden. Yo podría enlistar un montón de cosas, pero para no extenderme, te diría que algunos de los logros que más me gustaron, que más disfruté en el legislativo, fueron este exhorto de urgente resolución, que fue el único que se aprobó con esa naturaleza en la 64 legislatura, por el cual se exhortó, valga la redundancia, al Ejecutivo a crear la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Todos quienes hemos tenido la necesidad de conocer alguno de estos casos, pues sabemos lo duro que resulta para cualquier persona el no encontrar un ser querido. Y no existe en Hidalgo una entidad especializada en esa búsqueda, en técnicas para encontrar a las personas, en articular los esfuerzos de las procuradurías, etcétera. Y bueno, a la postre, después de ese exhorto, se creó esa comisión local. También con sus retos, con muchas áreas susceptibles de mejora, Pepe, pero ya fue un producto de beneficio para la población hidalguense. Y otra de las mayores satisfacciones que tuve fue contribuir junto con otras compañeras diputadas en el respeto a los derechos humanos de las poblaciones de la diversidad sexual, concretamente de la población trans, para que en sus actas de nacimiento no existiera una anotación marginal que vulneraba su derecho a la libre identidad. Y bueno, no podría dejar de mencionar también que dimos un salto importante en materia de derechos de las mujeres con la discusión de la despenalización del aborto para que dejara de ser claro, un delito en el Estado, un tema en su momento mucho más controvertido que ahora, que si bien en ese momento no se aprobó, sí sentó las bases para que pudiera efectivamente ocurrir que dejara de considerarse un delito. Y después ya como presidenta municipal, a diferencia del Poder Legislativo, uno tiene la posibilidad de disponer de recursos humanos para atender de manera inmediata las necesidades de la gente. Además, bueno, también como una persona hidalguense oriunda de Tizayuca, para mí fue un gran honor el poder representar a mi municipio como presidenta, y creo que lo que más disfrutaba era precisamente el poder resolver las inquietudes de la gente en un breve espacio de tiempo. Es decir, si íbamos a un recorrido y no funcionaba una luminaria o hacían falta luminarias, pues poderlas reemplazar de inmediato o al siguiente día, en esa misma semana. El poder también atender las necesidades de mejora de las calles de la gente, el tema del abasto de agua. Yo tuve también muchos momentos que disfruté bastante. Uno de ellos, cuando logramos abastecer de agua potable a una comunidad que era Loma Bonita, atrás de Emiliano Zapata, después de diferentes obstáculos técnicos. Pero también celebré junto con las personas el que se hubiera podido pavimentar, por ejemplo, este camino viejo al Carmen, que era una demanda de colonias, sí, principalmente irregulares, que transitaban caminando todos los días. Sí, me gusta cómo es el lugar, sí lo conozco. Sí lo conoces, y era lleno de tierra. A mí me rompió el corazón una vez, basura y todo, que vi caminar en ese trayecto a una persona que llevaba a otra, estaba asistiendo a otra en silla de ruedas. Y las escuelas del Carmen, no hay escuelas en el Carmen, están o en haciendas o en el Estado de México. Entonces era un trayecto de verdad muy utilizado por la gente, y las condiciones no eran las adecuadas. Ese tipo de satisfacciones yo creo que son las que solamente te da una presidencia municipal, el poder palpar cómo el gobierno es capaz de resolver necesidades de la gente. Y transformar vidas. Y transformar vidas en el corto plazo. Porque ahora con eso me voy al cargo que estoy desempeñando actualmente, en el que estamos atendiendo la instrucción de la presidenta de transformar las vidas de las mujeres ahora de todo el país. Y ocurre, ahora tenemos la posibilidad de incidir
a través de diferentes políticas públicas y de la transversalización de la perspectiva de género en distintas áreas. Pero quizás la diferencia es que los resultados no se notan tan rápido. Entre otras cosas, llegan a ocurrir, pero entre otras cosas, lo que pasa es que tenemos que articular con gobiernos estatales, con otras dependencias de la Administración Pública Federal, con gobiernos municipales, y entonces esas transformaciones suceden, pero no son de un día para otro. Sí. Que también, fíjate que algo... ¿Cuál es tu cargo? El que estás ocupando actualmente. El cargo tiene un nombre muy largo. Sí. Se escucha muy muy burocrático. Dirección General de Relaciones Interinstitucionales, Vinculación Política y Social. Sí, está muy largo. Está muy largo. Y bueno, no se llama, pero ahora también hacemos la vinculación internacional. Pero mira, concretamente de lo que se trata es de que todo lo que se diseña en términos de política pública en la Secretaría aterrice, con todo lo que eso implica. Que aterrice correctamente en las demás dependencias, en la Administración Pública Federal, en las estatales y en las municipales. Entonces, pues ahora tenemos esa posibilidad y lo hacemos con mucha pasión y con mucho cariño. Y que te decía, si bien no impacta tan rápido la vida de la gente, pues también es un gran honor servir desde el Gobierno de México, porque también es desde donde se pueden impulsar las transformaciones más profundas. Ahora nuestra mayor apuesta, con instrucciones también de la secretaria Citlali Hernández, es fomentar el cambio cultural. Es decir, desmontar las causas de las desigualdades estructurales de género. Excelente, ¿no? Pues efectivamente es un trabajo de largo alcance, de mucho tiempo, que son transformaciones que no se pueden ver en un día, sino es construir, ¿no? Sentar bases. Sí, es construir, pero construir muy sólido para un futuro con mayor prosperidad. Pero retomando tu tema municipal, que no deja de perseguirte, es la verdad. O sea, sigue siendo un tema, ¿no? Hace algunos meses, cuando ya dejaste el poder, la Auditoría Superior del Estado dio a conocer, ¿no?, de que había algunas anomalías, de que habías dejado por ahí unas cuentas no muy aclaradas. Y eso generó muchísimo ruido, ¿no?, en los medios de comunicación, sin duda aquí en lo local. Creo que es una oportunidad, no sé si tengas la información al momento, de que decirnos en qué va esto. Ya se solventó. ¿Qué onda? ¿Qué ha pasado con estas observaciones de la auditoría? Sí, con todo gusto, Pepe, y te agradezco la pregunta porque siempre he estado dispuesta a hablar de este tema para aclararlo. Lo primero que te quisiera compartir es que la auditoría y el propio auditor tienen muy claro dónde está el dinero que actualmente están observando. Es decir, están observando una determinada cantidad de dinero y ellos saben perfectamente qué partida era, que se dispuso correctamente en los términos de ley por el ayuntamiento, que su uso y su disposición no fue una decisión unilateral mía, sino que, reitero, fue una decisión reflexionada, analizada, tomada por el Cabildo, que hubo un procedimiento correcto de contratación y algo fundamental, que lo que se contrató se entregó por parte de las proveedurías en tiempo, forma y calidad. Es decir, aquí no hay un tema de que alguien se haya robado el dinero, de que no aparece, de que se gastó un dinero para comprar algo que no existe o para contratar un servicio que no se dio. Eso es fundamental de decirse. Una vez dicho esto, quisiera compartirte que entonces las observaciones radican en la forma de cómo, en qué momentos se aprobó ese recurso, en algunas dudas, desde mi punto de vista, subjetivas que puede tener la auditoría. Y digo subjetivas porque esta película ya la vimos, Pepe. Las observaciones que todavía persisten son de la cuenta pública 2023. Pero ¿por qué digo que ya la vimos? En 2022, de igual manera, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo hizo observaciones millonarias al municipio de Tizayuca. Y en sus boletines se dieron vuelo para decir que Tizayuca, ¿no?, tenía
Ay, es que ocurre algo, por eso es importante que nos lo comentes, porque cuando la auditoría dice es que tal municipio no ha solventado tantos millones, no hizo nada más, son muchísimo, en automático la opinión pública dice se los robaron. O sea, y ahí se queda con esa idea, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Lo que comentas. Y por eso las declaraciones de quien está al frente de la auditoría deben ser responsables, cosa que no está ocurriendo. Y por eso también el trabajo de los departamentos de comunicación social de la auditoría deben ser neutrales y objetivos, cosa que no está pasando. Te decía que ya vimos esta película, porque efectivamente se levantó polvo también, ¿no? En aquel año, y lo que tuve que hacer para defender mi imagen, mis derechos y la verdad de las cosas fue realizar una conferencia de prensa fuera de la Auditoría Superior del Estado, en la que llevé las evidencias documentales que ya antes había presentado, y no solo eso, llevé la grúa que se había adquirido, que era parte de las observaciones, y llevé a las personas integrantes, invité, mejor dicho, a las personas integrantes del Comité de Contraloría Social que vigiló ese proyecto de luminarias que estaba siendo observado. A la postre, pues la auditoría, te quiero compartir, no tuvo más que aceptar que esas observaciones debían de ser solventadas, y me entregaron el oficio de solventación total de la cuenta pública 2022 el día 12 de diciembre del año pasado. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es una segunda edición de la misma película. El sacar una nota que desde luego hace mucho escándalo porque se centra en el monto que está observado, Claro. sin hacer esta aclaración que te estoy haciendo, que no hay dudas sobre en dónde está el dinero, dónde quedó la bolita. Con todo criterio de legalidad, se hicieron diferentes contrataciones, los servicios ya fueron recibidos, insisto, en tiempo, forma y calidad. Y ahora, lo que sí merece un extrañamiento, ya de mi parte, tras 2 años donde se repiten estas situaciones, es que lo que yo observo es un actuar parcial y personal de una institución. ¿Por qué lo digo de este modo, Pepe? Porque algo que no habían compartido antes, y yo te quiero contar y contarle a las personas que tengan a bien ver esta entrevista, es que el auditor fue mi tesorero municipal. Él trabajó en mi administración durante los primeros meses. Y después de eso, tuve que pedirle su renuncia al cargo por pérdida de confianza. Buscando aprovechar las mejores cualidades de cada persona, le pedí que pudiera hacerse cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico, porque efectivamente su perfil como economista, me di cuenta justo en el ejercicio que daba más para ese espacio. Él aceptó y estuvo ahí todavía un par de días hasta que finalmente presentó su renuncia. ¿Por qué esto es importante? Pues sí, es muy importante, por supuesto. Pues es importante porque marca un antecedente en la relación en la que hasta el día de hoy yo me pregunto, desconozco, es una posibilidad, si él quedó enojado, resentido, frustrado por esta situación, y luego esa pudiera ser la razón de por qué Tizayuca se esté convirtiendo en el municipio más auditado de todo el estado de Hidalgo. Pero digo, a mí no me cabe duda que hay una motivación personal. Yo así lo veo cada vez, desde luego, más claramente, porque sumado a esto, y que por cierto en su momento estamos explorando, y me parece él también debió considerar si pudiera configurar un conflicto de interés, ¿no? Claro. Porque hay normativa al respecto. Cuando hay un conflicto de interés, la obligación de cualquier servidor público, también en su caso, es informarlo al órgano interno de control y excusarse de tratar el caso. A él le tocó ya en su posición no solamente hacer la revisión de la fiscalización de las cuentas públicas, sino también darle seguimiento a la cuenta pública 2020, en donde él todavía era tesorero municipal. Entonces, no se puede ser juez y parte. Y bueno, dicho sea de paso, no es el único ex colaborador que está trabajando en la auditoría. Por ahí tenemos también al actual director de comunicación social, que fue mi jefe de prensa, y que no logró, digamos, pues sí, pasar a director por
problemas de ambiente laboral. Sin embargo, la relación me parece quedó en buenos términos, no obstante quizás de ese lado lo piensen distinto, porque lo que observamos es una serie de comunicaciones escritas, boletines hechos a modo, muy dirigidos, que además de manera informal se pide se repliquen, y por parte del auditor, pues declaraciones a medios en donde se hacen sugerencias de que pudiera haber un fraude, de que pudiera haber alguna situación de malversación de recursos o de robo de recursos, que me parece gravísimo porque se realizan fuera del proceso de fiscalización y mientras los procesos de revisión y de investigación siguen. Entonces, yo estoy muy segura, muy cierta de que hicimos un trabajo correcto, honesto, eficiente de los recursos. Ya lo demostramos en 2022 y actualmente seguimos atendiendo lo necesario para que se pueda demostrar lo mismo por cuanto hace al ejercicio 2023. No, pues es muy importante aclaración. Y pasando a otro tema, precisamente que decía al inicio que es una persona que en este momento muchos reflectores están sobre ti. Y hay un hashtag, una tendencia en redes de hablar del tiempo, es tiempo de las mujeres, la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum al poder después de 200 años de vida independiente, sin duda ha sido un parteaguas en la vida política del país. Y sí, insiste mucho, y el caso Hidalgo hoy está cobrando muchísima vigencia. ¿Tú consideras que es fundamental el género a la hora de gobernar? Es decir, ¿sí marca una diferencia el hecho de ser hombre o ser mujer quien está al frente del gobierno? Bueno, yo creo que el género, así como lo planteas, sí es fundamental a la hora de gobernar. Y te explico por qué. Yo me asumo como una persona de izquierda, de toda la vida. Y para mí la izquierda es una forma de entender la sociedad y el gobierno, priorizando el cerrar las brechas de la desigualdad, priorizando la justicia social, el ayudar a todos, pero principalmente a las personas que más lo necesitan, el creer, a veces de forma idealista, pero forma parte de nuestro ideario justo, el creer y confiar en que las personas todas somos capaces de trabajar en comunidad, de ejercer la solidaridad, la fraternidad, el estar en contra de la discriminación. En ese sentido, reconocemos que existen muchas desigualdades estructurales en nuestra sociedad. No es lo mismo nacer en una comunidad indígena del estado de Hidalgo que a lo mejor en la Ciudad de México, ¿no? Ya la sociedad va abriendo o cerrando oportunidades según el origen étnico, cosa que no debería ser. También eso pasa, por ejemplo, con nuestro color de piel. Está demostrado que todavía existe una discriminación de si somos más o menos morenos, y sucede lo mismo con los hombres y con las mujeres. Las mujeres hemos sido, no quiero usar la palabra víctimas, pero hemos tenido desventajas estructurales por la desigualdad. En este sentido, sí es fundamental gobernar con perspectiva de género. El género es importante a la hora de gobernar. Pero ojo, Pepe, esto significa que se debe gobernar pensando en cerrar esas brechas de la desigualdad, en darle las mismas oportunidades, no más ni menos, a las mujeres que a los hombres. Emparejar la cancha. Sin importar dónde nació esa persona, si nació siendo hombre o mujer, sin importar su color de piel, sin importar su religión, sin importar sus preferencias sexuales. Y gobernar con perspectiva de género no solamente es algo que podamos hacer las mujeres, también hay hombres que pueden gobernar con perspectiva de género. Lo importante es visibilizar esta agenda, y cuando hablamos de que es tiempo de mujeres, hablamos de que por fin se están cerrando algunas de esas desigualdades. Tuvieron que pasar 200 años para tener una primera mujer en la presidencia de la República. Y en Hidalgo es algo que todavía no ocurre. Pero cuando decimos que es tiempo de mujeres, no solo nos referimos a los cargos de liderazgo político. Nos referimos a todo, a normalizar, que deje de parecer algo raro o fuera de lugar, que haya mujeres árbitras, que haya mujeres futbolistas, que haya mujeres operadoras del transporte pesado, que haya mujeres tomadoras de decisiones en las empresas, dueñas de los capitales también.
la idea con esta frase es que, como ya lo dijiste tú muy bien, y aparte estamos en la fiebre mundialista, que se empareje la cancha para todos. Claro. Y pues precisamente hay un tema, tú lo acabas de mencionar, tema de la sucesión gubernamental que ocurrirá dentro de 2 años en Hidalgo. Y ya estaba a debate, ¿no? El tema de que si a las mujeres, por algunos acuerdos, algunos cambios a la ley, se les va a otorgar en esta ocasión la posibilidad de la minigubernatura, de manera despectiva, no decir minigubernatura, porque solamente serían 2 años, salvo que haya una reforma en los últimos meses antes de que inicie el proceso electoral, y de que como que es como pues un tema de consolación, así de, ay, pues es que a las mujeres toca la chiquita y a los hombres una de 6 años. ¿Tú crees que es importante el tema de la temporalidad? ¿Y que de cuánto tiempo tendríamos que decir para que se empareje la cancha, no? 2, 5, 6 años la próxima gubernatura. Mira, yo creo, y esta opinión ya la he expresado antes, que por lo menos tendría que ser de 5 años la próxima gubernatura, y te explico por qué. En primer lugar, porque en un periodo de 2 años, independientemente del tema tan importante o este debate de género, independientemente de eso, solamente da tiempo de recibir y entregar una administración, y creo que eso le impactaría muy desfavorablemente a la gente, a la ciudadanía. No se podría ejercer presupuestos, se tendrían que congelar programas sociales, se tendrían que suspender obras, porque los procesos de auditoría y de fiscalización, pues no harían sencilla este ejercicio gubernamental. Lo otro es que entiendo que en el espíritu de la reforma por la cual se hicieron finalmente estos ajustes a los periodos, tiene que ver con empatar las elecciones con el calendario federal y disminuir con eso costos en la realización de elecciones. Ese principio, que es algo que además ha estado también acompañando la presidenta desde la reforma electoral, el plan A y el plan B, es un principio de movimiento, el de la austeridad, y creo que un buen equilibrio entre buscar, sí, que se empaten las elecciones federales, pero que no haya un periodo tan pequeño, podría ser a partir de los 5 años, porque con los 5 años todavía se daría este efecto de empate de elecciones. Por eso mi postura es muy clara, al menos 5 años, sino que 6, para que precisamente en el caso de que venga una mujer a la gubernatura del estado, que es lo que parece que va a ocurrir, pues haya una verdadera igualdad, ¿no? Y lo otro es que también... ¿Y alguien está empujando el tema en el sentido de que sí, o sea, digo, es algo que han externado varias mujeres que se mencionan como posibles aspirantes a la gubernatura, pero pues que pareciera que nadie ha escuchado, ¿no? Porque en términos administrativos, sí, tú lo estás comentando, y hasta de la cancha de la que hablábamos, creo que sí es algo necesario, pero no veo que esté ocurriendo nada. Sí, bueno, yo sé que hubo por ahí una iniciativa de reforma, ojalá que se retome. Personalmente compartí mi postura, además, desde luego que en el avance de la igualdad sustantiva de los derechos de las mujeres, pues es algo completamente compatible, digamos, esto que estamos hablando, de que el periodo no sea un periodo reducido, y bueno, si esa reforma se retoma en el Poder Legislativo, personalmente la voy a seguir acompañando, y creo que deberíamos acompañarla todos, o sea, mujeres, pero también los hombres, por lo que te estoy comentando. No debería estar condicionado a un cálculo político. Insisto en que un ejercicio de gobierno de 2 años dejaría en un impasse, en una pausa a todo el estado de Hidalgo. ¿Tu actual encargo te da una ventaja en el posicionamiento en la opinión pública?
Pues mira, yo creo que no, yo creo que ningún cargo, ya sea de representación popular o en algún gobierno, por sí mismo representa una ventaja, ¿no? Y yo creo que más bien el posicionamiento, bueno, y además tampoco debería hacerse así, sería también un ejercicio incorrecto de la función pública. Yo creo que más bien el posicionamiento se hace a través de otras vías y depende de la trayectoria de las personas, depende de los resultados que haya entregado en los distintos espacios donde haya tomado decisiones, depende de su cercanía con el territorio, que tanto conozca a su gente, y depende también del contacto que mantenga con esas personas, con esas redes de apoyo que en su momento le han brindado a alguien su confianza, y en ese sentido pues creo que más bien son esas las variables que podrían dar resultados mejores o no tan buenos para distintas personas. Creo que más bien el posicionamiento se trabaja desde ahí. Excelente. Pues el círculo rojo, te lo comento, sí se comenta. Hay quienes te dicen, es que Susana Ángeles es la favorita. Y les digo, bueno, ¿y favorita de quién o de qué? ¿Tú te sientes la favorita? Y en dado caso, ¿de quién, no? Sí, en dado caso, la favorita, pues espero que de mi casa sí. A ver, mira, entiendo por dónde va, ¿no? Entiendo por dónde va. Y yo te diría que no lo sé, pero además si lo supiera, no sería algo con lo que me sintiera cómoda de decirlo. Es difícil, ¿no? Sí, es... Cuando has trabajado contracorriente. Sí, claro. A ver, yo crecí como muchas personas en la cultura del esfuerzo. Y eso significa que uno espera que los resultados se den a partir del trabajo, de la consistencia, de la insistencia, de la persistencia y como dicen también de la resistencia, ¿no? Entonces, pues no me gustan esas formas. Creo que es el trabajo y la congruencia que uno pueda ir demostrando a lo largo del tiempo lo que puede dejar en una mejor posición a las personas. Excelente. Pues han sido temas muy importantes, muy interesantes. Creo que muchas cosas quedan esclarecidas respecto a algunos temas que te persiguen. Y pues no me resta más que agradecerte tu espacio, tu tiempo y pues también a todos ustedes que nos hicieron favor de vernos en Nexus y no se pierdan el próximo capítulo. Muchas gracias. Gracias, Pepe. Gracias por la invitación.